buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Tengo un amigo, un hermano, podría decirse, hoy en el estudio. No siempre se tiene la oportunidad de tener estos hijos de Cuba nacidos en otros países que vienen de vez en cuando de visita a la madre compartida que es Cuba. Después del huracán Mitch que afectó a nuestros países de Centroamérica, Cuba ofertó las primeras becas con la apertura de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Fui beneficiado de estas becas en el año 1999. Me gradué en el 2005 de médico general, luego en el 2008 con la especialidad de medicina familiar. Y esto luego retorné al país con la idea de colaborar con las comunidades de más difícil acceso. Dirigí el proyecto de la construcción del primer hospital popular garífuna de Honduras y en resumen ese hospital brindó casi 1 millón de consultas gratuitas a la gente más pobre en mi país. Y resumiendo la trayectoria, apliqué para hacer un fellowship en la Universidad de Harvard, una de las mejores universidades también del mundo. Ingresé el 2011 a hacer mi primer fellowship y luego apliqué para incorporarme para hacer mi primer posgrado. Me gradué el 2014 de mi primer posgrado en la Universidad de Harvard, luego el segundo diploma el 2016. Hoy dirigimos la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación con una visión de ir consolidando una secretaría cada vez más inclusiva, más abierta, con una concepción transdisciplinaria, interdisciplinaria y multidisciplinaria de la ciencia, donde nadie se quede atrás y que podamos hacer ciencia que responda a las realidades de la gente, porque si no es así, es una ciencia inerte. Y aquí tengo al ilustre ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República de Honduras, el doctor Luther Castillo Harris. Mira, bienvenido. Un verdadero honor. Luther, que cuando conversamos aquí en noviembre, dijimos, hiciste una exposición maravillosa y atropellada de lo que es la ciencia, la tecnología y la innovación en el caso de la República de Honduras, pero estabas tan lleno de pasión con aquello y te dije, en otro momento conversamos cuando vuelva, y mira, volvió y aquí lo tenemos en el estudio. Y solo eso, quiero que conversemos de lo que quedó pendiente en el tiempo que tenemos, con mucha prisa y con la velocidad, esa ametralladora con que tú sabes decir las cosas. Es un honor para la mesa tenerte de regreso aquí, recibirte como ministro después de haberte despedido como médico del ELAN. Es un verdadero honor estar aquí en Cuba, ¿no? Es un poco por las ocupaciones, ha sido muy difícil venir como uno quiere, ¿no? Pero es un verdadero placer estar aquí, encontrarnos en este evento de Cuba Salud 2025, con ese concepto de una sola salud. Creo que vale la pena haber estado, compartir con muchos compañeros que vinieron de distintas partes del mundo, Brasil, Estados Unidos, México, compañeros ELAN que vinieron, otras autoridades, muchos hoy que vienen como ministros. ¿Hay más ministros? No, sí. ¿Hay más ministros egresados del ELAN? Claro. Muchísimo. Bueno, nos encontramos ayer con el ministro de Haití, que también egresó del ELAN. Fue diputado del Congreso Nacional, es egresado del ELAN y ha sido muy emocionante. ¿Tú también eres diputado? No, yo soy... Eres ejecutivo. No tienes poder legislativo en Honduras. No. ¿Cómo se produce esta transformación del doctor Luther Castillo Harris, que es un hombre de la medicina, que salió del ELAN directo a su comunidad de la Mosquitia hondureña como médico, y ahora transformado en un ministro del gobierno de Libre, del Partido Libre en el poder? Sí, bueno, además es una responsabilidad por este caminar que hemos hecho en defensa de la lucha social, que vale la pena. Estamos prestados con el gobierno, pero siempre definiendo nuestro rol social en defensa de nuestra población. Esa es un poco una dinámica no tan tradicional en el ejercicio de la función pública, ¿no? Es un elemento porque quieren tener a alguien en la función pública defendiendo al gobierno, o un Estado que también ha tenido una deuda histórica con los pueblos. Entonces, ahí y uno que siempre ha pertenecido a la lucha social y que siempre ha hecho exigencia al Estado que cumpla con su deber de responder a los intereses de la población, ya estando
en esta silla, uno siempre debe ser consecuente. Además, las personas también admiran la consecuencia, la valentía y que podamos ser determinantes en nuestro papel en responder a los intereses de la gran mayoría. Es lo que hago desde ese lado de la silla del gobierno. Estás en la silla de ministro mientras dure el gobierno de Xiomara, mientras dure el gobierno, o que sea sustituido por alguien que sea su continuidad. Pero cuando los pueblos vienen y bajan a la capital a exigir sus demandas, yo los acompaño. ¿Ah, sí? Sí, claro. Incluso cuando protestan contra el gobierno. Yo estoy ahí protestando con ella contra el Estado. Al asumir dejaste clara tu posición de luchador social. También el partido conoce mi origen. La presidenta conoce de dónde vengo, de la lucha social de manera clara. Por ejemplo, yo puedo darle el ejemplo de la lucha de los pueblos negros, por ejemplo, en mi país, que siempre han sido aislados, discriminados, y el Estado tiene una deuda histórica con esos pueblos. Yo no puedo llegar al gobierno e ignorar la realidad de mi pueblo. O sea, tengo que ser consecuente y dar acompañamiento, seguimiento, ¿no? Demandar que las exigencias que se tengan que cumplir con esos pueblos, debemos ser prácticos en la manera en que nosotros debemos de cumplirlos hoy. Entonces acompañamos hoy proyectos grandes de comunidades campesinas, comunidades indígenas y a comunidades obreras claras, que el Estado tiene que responder a sus demandas. Entonces es muy bonito el ejercicio, porque eso no es común en un gobierno, ¿no? No es común. No, perdóname, pero me parece inédito. No lo había visto en ninguna parte. No es común porque yo formo parte de diversos comités de gobierno, aparte de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, aparte de ser director ejecutivo del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, y aparte de ser presidente del Consejo Nacional de Ciencia, también del Consejo, por ejemplo, de Medio Ambiente, donde nosotros hablamos del plan de manejo de las áreas protegidas, donde los pueblos han participado ahí, pero el Estado, con su mecanismo, ha desplazado las comunidades que han vivido históricamente en estos lugares y han cuidado su biodiversidad para hoy reemplazarla antes, en el periodo de la dictadura, con un plan de desplazamiento para dárselo a manos de entidades privadas para que las exploten. Pues, ¿quiénes han estado ahí históricamente cuidando ese entorno de biodiversidad? ¿Por qué existe la biodiversidad en esa región? No, porque la han cuidado la gente que viven ahí, pero son pobres, pescan ahí con un cordel, sacan lo que comen sus hijos, porque hoy tenemos que prohibirlo que vayan ahí a todavía sacar el pez que tienen que dar de comer a sus hijos para sustituirlo por quizás una empresa de investigación que venga con tanques de... Entonces, algo interesante y que lo podemos hacer en este gobierno, podemos plantear de manera clara que esta acción que está haciendo el Estado, por ejemplo, es la victimización de las víctimas y que es necesario que nosotros tengamos la claridad del contexto histórico de los pueblos para que respondamos sin dañar los intereses de los mismos. Ubícame un poco. Tú procedes de la Mosquitia hondureña, que es el Caribe hondureño. Sí, de la Mosquitia hondureña, de las comunidades garífunas. Son 46 comunidades negras en la franja del Caribe hondureño, todas ubicadas en la orilla de la playa, que tienen serias problemáticas con la tenencia de las tierras, porque hoy estas tierras son las más codiciadas para los proyectos turísticos. Y hoy Honduras fue el ensayo de las sedes de este proyecto, que es un gendarme de un proyecto malévolo de la venta de la soberanía, que hoy con mucha dignidad nuestra presidenta Xiomara Castro Sarmiento ha sancionado y dijo que esto desde su origen nunca sirvió, nunca debió ser. Es de la época de Juan Orlando. De la época de Juan Orlando, y hoy hemos salvado a la patria de las sedes que se habían vendido nuestro territorio en pedazos a los extranjeros. O sea que allí podías constituir un país dentro de otro país. O sea, iba a ser un paraíso fiscal donde ellos van a esconder su plata, donde van a tener su propia banca, su propio ejército, su propia Corte Suprema de Justicia dentro del mismo país. Un modelo malévolo que se ha diseñado para ofertar a países como los nuestros, bastante pobres, y que ahí sería parte de la solución de la pobreza, ¿no? Entonces, hoy, y perdemos todos estos principios de la defensa de la soberanía. Hoy ha sido un paso avante de que podamos en este gobierno cancelar la sede de una vez por todas en nuestro país. Bueno, si el presidente que lo aprobó está preso, yo pienso que ya ustedes tienen todo el derecho a revertirlo. Pero decía yo, porque esto es frontera, es la frontera que más nos acerca, es decir, el Caribe, que nos une.
en el caso de Honduras, porque tiene sus características, está también... Estamos unidas por lo que hoy se llama un maritorio, porque antes existía el territorio, ¿no? Así es, Hoy también existe un maritorio, ¿no? Que nos une a todos, ¿no? No ese territorio afín, sino que ese maritorio afín que une a los pueblos del Caribe. Ahora, todo el mundo dice, bueno, Luther, el doctor Luther, el que conocimos como médico graduado del ELAM, pero ahora en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero tiene mucho que ver. Por lo menos aquí las cosas se abrazan mucho. Biotecnología, por ejemplo, ha abrazado a la salud y a la ciencia de una manera ya irrepetible después del COVID. ¿Cómo funciona ustedes? Yo sé que el Ministerio de Salud no se subordina a tu ministerio, pero tiene que haber un trabajo muy estrecho. Claro, un poco, hoy hemos estructurado la gobernanza en ciencia, tecnología e innovación. Usted sabe que la ciencia y la tecnología es sexy, cada quien quiere salir paseando a su novia, entonces eso estaba atomizado, porque cada dependencia del Estado quiere su pequeño nicho de ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, un poco aterrizarnos para crear las líneas de investigación país, crear la gobernanza que debemos de tener en ciencia y tecnología, pero también un papel fundamental histórico que es dignificar ese concepto de ciencia que deben tener los pueblos, que divorciarnos de una vez por todas de ese concepto de ciencia elitista, que es un grupúsculo muy pequeño, ¿ya? En un país lo que son nominados científicos, relacionados con estatus social y creen que son los únicos dueños de la verdad y el conocimiento. Y nuestros pueblos históricamente han tenido un cúmulo de saberes que son también ciencias. Nuestros ancestros también, existe también todos esos conocimientos ancestrales y los conocimientos populares que con esto los pueblos han sobrevivido hasta el día de hoy y que hasta hoy la ciencia, algunos preceptos internacionales le dan la razón de crear hoy nuevos términos como decir investigación ciudadana. O sea que eso es cuando se investiga en grupo, en equipo, en pueblos, en ciudades. Se genera ese diálogo de saberes que ya no es de manera vertical, sino horizontal, donde también aprendemos de los pueblos, donde dignificamos esos conocimientos que históricamente habían sido puestos a un lado o habían sido tildados como ignorantes. Entonces mi abuela no sabe leer ni escribir, pero ella se levantaba a las 3 de la mañana y levantaba al abuelo, le decíamos, viejo, arriba, que hay que prepararte para ir al campo, pues son las 3 de la mañana, ella vio la luna, ¿no? Entonces hoy hablamos de astronomía, hoy hablamos de astrofísica, conocimientos, saberes ancestrales que siempre manejaron nuestros antepasados en los conceptos que quizás no entendíamos en las conceptualizaciones nuevas hoy, pero hoy la ciencia tiene un papel de no dejar nadie atrás, de dignificar todos esos valiosos conocimientos que están correlacionados con la ciencia de la vida, ¿no? Todo lo que tenemos hoy nos los han guardado estos científicos ancestrales que nos dijeron de que hoy no había que cortar el árbol porque la luna no estaba buena. Entonces, y le salían gusanos. Y que luego, eso acá también. Y que luego los horcones, los palos con los que habían sido construidos la casa del abuelo, tenían 60 años de haber sido cortados con ese conocimiento del vínculo, del flujo con la naturaleza, esa convivencia armónica y que nos garantizaba la vida. Todos esos conocimientos, el mundo mira la necesidad hoy de rescatarlos. Eso es lindo. Eso. Y se dice bonito, además, como tú sabes decirlo. Pero no debe haber sido sencillo introducirlo en un ministerio que se considera el sumum del conocimiento. Así es, donde por ejemplo y donde también las industrias farmacéuticas, biotecnológicas, todo eso en el mundo suelen ser muy poderosas y no dejar espacio. O le roban ese conocimiento y lo negocian. ¿Cómo roban y lo registran? Funciona en una sociedad como la hondureña? Lo roban y lo registran, ¿no? Por eso. Nosotros, por ejemplo, el caso del barro lenca, ¿no? De uno de los 8 pueblos indígenas de nuestro país. Como los pueblos nunca entraron a este individualismo del registro de lo que ellos Las tienen. patentes. No, claro, de lo que ellos consideran como un bien común de la naturaleza, de nuestra casa común. Entonces, el que llega es bienvenido, llegó una italiana y lo registró a su nombre. Está, por ejemplo, el himno nacional garífuna, por ejemplo, registrado por una industria hindú y que lo usaron en una revista pornográfica, desconociendo el valor histórico y lo sagrado que existen para los pueblos. Pero hoy existen
instrumentos internacionales como el Protocolo de Nagoya, que también nos da hoy el músculo para poder luchar para esto y poder retornar a los pueblos lo que históricamente les pertenece. Hacemos batallas internacionales conforme a esto, y estos pueblos han vivido siempre en resistencia, han sido pueblos que han sido excluidos, y su único poder era buscar la esfera internacional para lograr, por ejemplo, normas jurídicas como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que cuando entra en conflictividad con reglas y normas, incluso la Constitución de las repúblicas existentes, prevalece un convenio que los puede proteger y que pueden seguir avanzando en su proceso de desarrollo. Entonces, eso es una dinámica muy interesante que podemos hacer en el gobierno de hoy, en el gobierno de la primera presidenta mujer de Honduras, y donde podemos tener ese espacio de debatir y hacer jurisprudencia, salir del marco tradicional en que las élites están dispuestas a gobernar y decir, no, mira, la ley dice esto, pero hoy hay que construir jurisprudencia a favor de las grandes mayorías que nunca han tenido voz en la construcción de las leyes. Ahí voy, decía, porque Honduras tiene muchas preguntas por responderse. Por ejemplo, que un presidente liberal que se unió a la integración latinoamericana, que se integró al ALBA, que empezó a hacer vínculos de integración importantes, fue desplazado con un golpe de Estado que bendijo Washington, aunque hasta la OEA lo condenó o lo consideró golpe de Estado. Muy interesante. Y luego se alineó la OEA. Luego cuando tú ves en Wikipedia que dice, bueno, como que lo reconocieron o no lo reconocen, en unos términos así muy eufemísticos, muy eufemísticos, para no decir que, dice la OEA, después dijo que era golpe de Estado, o sea, hasta que la OEA no lo dijo, no era golpe de Estado, y ya sabemos cómo fue. Pero pasó de eso a unos años terribles de robo, de saqueo. 12 años y 7 meses. No sé. Duró después de ese genocidio que hicieron con nuestro pueblo. La ruptura no solo del orden constitucional, asesinato, persecución, desapariciones forzosas. Ya, una vuelta a los 80, a lo que fue Centroamérica en los 80. Con los mismos actores. Con los mismos actores en ese periodo del tiempo salían a la televisión a contar sus hazañas, cómo ellos desaparecieron a esos hijos de la izquierda, cómo aniquilaban, que esto hay que matarlos desde pequeños. O sea, retornamos a esa barbarie por 12 años y 7 meses. Pero bajo la conducción heroica de nuestro coordinador general, expresidente Manuel Zelaya Rosales, un hombre con una visión clara, ¿no? Pero con una determinación y una entrega de por vida por la lucha social. Él siempre me habla de su gran encuentro con Fidel en la casa, ¿no? Que ya estaba en el aeropuerto cuando el presidente Raúl le dijo que si podía, que si usted quiere ver a Fidel. Dijo, sí, por supuesto. Y le dijo, no, te está invitando para verte a la casa, a regresar del aeropuerto para encontrarse con Fidel, con esa claridad que le planteó Fidel, que si él necesitaba retornar juntamente con el pueblo al poder, era imprescindible la conformación de un nuevo partido político y retornar a platicar ahí con las bases de pueblo a pueblo, que le llevó 12 años y 7 meses. Desde que retornó nuevamente se conformó un primer partido de izquierda en el país, que es Partido Libertad y Refundación, libre, donde los analistas, que es una palabra tan linda, libre, ¿no? Que los analistas políticos creyeron de que era ya era un cadáver político. Hoy en la desclasificación de los documentos en el Distrito Sur de Nueva York, cuando juzgan al dictador allí por narcotráfico y por tráfico de armas, a Juan Orlando, el expresidente del país, es que desclasifican los documentos y dicen hoy que nosotros estábamos en lo cierto, que en las primeras elecciones del 2013 ganamos las elecciones y ellos nos las robaron, y que en el 2017, la segunda vez que participamos, ganamos también y ellos nos las robaron, y en el 2021 la volvimos a ganar, pero con esa fuerza popular determinante ya nos las pudieron arrebatar. Significa que hemos participado desde el surgimiento de este partido político bajo la conducción de Manuel Zelaya Rosales 3 veces en las elecciones, que siempre la hemos ganado. Y estamos tan seguros que esta cuarta vez otra mujer vamos a tener. Primero, fue histórico llevar una mujer a la presidencia del país, donde nos trataron, los conservadores nos trataron
de poner en el oído de que el país no estaba preparado para tener una mujer como presidenta porque era muy machista, así que no iban a votar por una mujer. Y logramos romper con la historia. La más votada, la presidenta más votada en la historia del país, la presidenta Xiomara Castro Sarmiento. Hoy hemos acertado ahí, hemos escrito con tinta indeleble una página en la historia de tener nuestra primera presidenta mujer, pero hoy también estamos en caras de la próxima victoria. Acabamos de terminar nuestras elecciones primarias. Nuestra candidata ganó con casi un 92% en las elecciones internas. Vamos a las generales en noviembre y vamos a volver a escribir una página interesante en la historia, que va a ser la primera vez en el mundo que una mujer le imponga la banda presidencial a otra mujer. Y esta será nuestra abogada Rixi Moncada, con un gobierno claro, una mujer con una vasta trayectoria como servidora pública. Ella fue nuestra ministra de Trabajo, fue nuestra ministra de Energía, fue nuestra ministra de Finanzas, hoy es nuestra ministra de Defensa y próximamente nuestra presidenta de la República. Fíjate, y ahí voy al otro misterio. Toma el poder o llega al poder a pesar de todas las zancadillas y las trampas una mujer como Xiomara Castro. Y aquí quiero aprovechar para contar algo. La esposa del presidente Díaz-Canel, a su regreso de Honduras, nos contaba su impresión cuando estuvo en el despacho de Xiomara y vio las fotos de sus nietos. Y dice, lo que tiene ahí es para recordarle que el futuro que ella está haciendo, está trabajando para el futuro que es el de sus nietos. Es decir, el sentido de la familia y de la niñez y del futuro que tiene. Incluso le orienta a su consejo de ministros que pongan la foto de sus familias en su despacho, no la foto de la presidenta, para que recuerden, siempre sigan viendo qué es lo que van a construir, para quiénes tenemos que construir esta patria, para que cualquier tentación que surja en el proceso del ejercicio público, usted recuerde que tiene una familia, pero recuerde que está construyendo para el futuro de los nietos. Es la concepción que ella nos enseña a ser patria. Aparte de ser nuestra presidenta, es como una madre para todos, pues. Ese cariño que la caracteriza, esa sensibilidad humana, eso práctico para poder resolver y hacer los proyectos. Responde tan práctico, no pareciera, no es como político tradicional en que ella dice que tenemos que resolver esto con urgencia, o sea, capaz de sentir un poco el dolor ajeno. Gobiernan desde el corazón. Desde el corazón. Viste que siempre una mujer le pone el extra. Sí, necesitamos. Ahora, nosotros necesitamos. Que es una sorpresa en tanto Honduras, como toda Centroamérica, como todo país del tercer mundo, está entre los países que más sufre violencia contra la mujer. Sí. Donde la mujer sigue siendo la principal labor, creo que es la labor doméstica. ¿Cómo explicar ese triunfo de una mujer, el que vendrá de otra mujer, sabiendo en un país donde no han logrado rebasar todavía no voy a decir el machismo, pero la visión patriarcal de la sociedad? Desde el partido también hemos dado pasos trascendentales, incluso en la conformación de las fórmulas de propuesta de elección popular. Nosotros tenemos las leyes, las normas en el partido, que el 50% tienen que ser compañeras mujeres, aunque siempre es un reto, ¿no? Muy fuerte, pero hay una exigencia para la parte del cumplimiento. Entonces nosotros tenemos compañeras mujeres en cargos de muy alta decisión en el país. Es una mujer la que dirige la Corte Suprema de Justicia, es una mujer la que dirige el Banco Central del país, es una mujer la que dirige el Poder Ejecutivo y también era una mujer la que dirigía el Ministerio de Finanzas. Con eso se cierra fila por completo, ¿no? Y defensa. Y defensa, hoy es una mujer la que dirige defensa. Por ende, estos espacios que habían sido históricamente de machos, hoy estamos en la construcción de una matria que nosotros también abrazamos, ¿no? Y que creemos que es necesario. Y esa concepción errónea del patriarcado de que a las mujeres siempre lo manda alguien, hoy no puede existir con Rixi Moncada tampoco, pues.
una mujer que ha demostrado en el correr de su ejercicio por las instituciones públicas que tiene una voz de mando. Hoy manda una institución casi llena de todos machos que son las Fuerzas Armadas de la República, ¿no? Y hoy que nuestros soldados también acostumbrándose a tener una comandanta general, pues que es la presidenta Xiomara Castro Sarmiento. Creemos que damos pasos bastante contundentes en ir borrando también, pero también pudiendo dar respuesta a esa deuda histórica del país que tiene con nuestras compañeras mujeres. Hoy hay que enseñarle a los hombres a decir nosotras. Si los hombres si las mujeres han dicho nosotros en el correr de la historia, debatimos y esos debates se tienen que hacer. Eso es tan complicado que a veces va y viene. Lo hemos probado incluso en Cuba. Va y viene el trato en el lenguaje, que también es verdad que implica muchas cosas. De todas maneras, Honduras, como prácticamente toda América Latina, heredó una estructura de poder, en este caso cada 4 años, que la alternancia, la famosa alternancia que garantiza la democracia según el librito escrito antes. Y yo pregunto, ¿cómo quedan todos esos avances, todos esos progresos? Cómo escribirlos en piedra para que no haya nuevos retrocesos, como lo hubo en su momento. El retroceso del 2009 fue terrible. Sí, mire, todos los proyectos establecidos por el proceso de refundación del país, el elemento fundamental de rescate de las empresas públicas, ¿no? Que todo en el periodo de 12 años y 7 meses fueron entregadas a manos privadas, ya a grupos de poder, a la banca. Entonces fueron entregados, fueron concesionados más de 90 ríos del país, ¿no? Para represas eléctricas, para bienes de empresas privadas. A un solo banco, por ejemplo, fueron concesionados más de 40 ríos, bienes comunes de la naturaleza que nos pertenecen a todos. O sea, un Estado fue repartido en más de 77 fideicomisos, quiere decir que su función se divorciaba de esa su función y era entregada de manera directa a las empresas privadas. Eso significa, los fideicomisos es que el Estado transfiere toda la plata a la banca privada. Entonces el ministro le dice al banco qué es lo que tiene que comprarle, no tiene ninguna sola responsabilidad. Era un método de saqueo del erario público. Hoy llegó todo un proceso de reordenamiento, se creó una caja única del Estado, ¿no? Y el Estado hoy tiene que manejar y maneja sus propios recursos, y se lanzó todo un proceso de rescate de esa empresa pública como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que nos corresponde a todos, con una deuda histórica que había sido entregada a las empresas privadas, incluso algunas extranjeras. Hoy ha sido rescatada, incluso capacitando al recurso humano para el manejo, por ejemplo, de sus bases térmicas. Hoy es un proyecto interesante cómo vamos rescatando esas empresas, de todas las empresas de telecomunicaciones. O sea, nos decían de que en manos del Estado estas empresas no tenían rendimiento, pero estaban ya con precios para ser compradas y le habían repartido todos sus servicios a otras entidades, ¿no? Teniendo como gestores las mismas entidades privadas en el Estado. Y lo otro, la inversión en infraestructura, ¿no? Donde la presidenta hoy no tiene que ver cuánto es la plusvalía de lo que pasa por esa calle para poder pavimentar, por ejemplo, pueblos enteros hasta donde nosotros podemos llegar. No tenemos ninguna sola posibilidad de fallar en el proceso de la continuidad de la refundación del país. Es una oportunidad histórica para nuestro país. Claro que los medios tradicionales juegan un papel importantísimo en el proceso de la desinformación de las comunidades enteras. O sea, hoy una campaña perversa contra el partido que nos va a convertir como Cuba, como Venezuela o como Nicaragua. Sí. Y todos los días se habla de la miseria que hay en Cuba, de la miseria que hay en Venezuela. Entonces allí juega un papel importante los medios tradicionales, pero ante esto también tenemos que
avanzamos en el proceso de formación de los pueblos para que a través de las redes sociales, a través de las radios comunitarias se expresen las verdades de los pueblos y podamos entender qué es lo que nosotros andamos buscando, que nosotros queremos convertirnos en una Honduras que sea abierta para todos, donde todos tengamos los mismos espacios y derechos y que podamos construir un futuro digno para las nuevas generaciones. Entonces es un trabajo muy fuerte, es un trabajo, como le digo, que hay que ponerle empeño y tiempo las 28 horas al día, hay que buscarle más horas al día, que cuando hoy estás estructurando hoy en el servicio público, por ejemplo, en uno de los hospitales más grandes del país, en el Hospital Escuela, que aunque hoy parieron 28 mujeres, donde 11 fueron por cesárea y se atendieron 11, por ejemplo, traumas cráneoencefálicos o 17 fracturas de tibia y peroné, y en las consultas especializadas 221 personas, pero cambian en un momento, sale una paciente diciendo que no encontró su metformina y hoy la noticia es que no hay ni pastillas en el hospital, pero nunca se habla de lo que ha resuelto ese sistema en el diario vivir de la gente que no tiene recursos. Entonces los medios juegan muchísimo con eso, sacan una frase con la que transforman toda una campaña interesante en contra del partido, y hay que ir trabajando también nosotros fuertemente en la parte comunicacional para hacer entender con proyectos directos con la gente del pueblo en tierra adentro, también para garantizar la continuidad de ese proceso. Eso te iba a preguntar, ¿cómo llega ese desarrollo tierra adentro hasta esos lugares recónditos donde antes no llegó? Interesante para nosotros, desde la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, lanzamos proyectos de ciencia para comunidades rurales. Tenemos un proyecto interesante que le llamamos Centros Experimentales de Ciencia y Tecnología Aplicada, dedicada, por ejemplo, al cruce genético de aves. Tenemos pollos, por ejemplo, de la raza Highland Brown, que son específicos en la línea de pollos para huevo, que pueden poner hasta 2 huevos al día. Tenemos de la Red Brood, por ejemplo, que son, por ejemplo, pollos para carne. Nosotros hacemos el cruce, los huevos los incubamos, sacamos 5,000, 6,000 en cada proceso de incubación, 2,000, llevamos hasta 5 a 7 semanas para que terminen su ritmo de vacunación. Entregamos 22, por ejemplo, 20 hembras y 2 machos a cada familia beneficiaria en la comunidad. Genera una dinámica tan rápida que una estrategia del acercamiento de la ciencia a la gente, para que la gente mire que la ciencia resuelve las problemáticas de su vida diaria. Entonces allí, después de la entrega, en las 7 semanas, en 3 meses y medio, esas gallinas ya rompen postura. Las familias recogen 20 huevos al día, casi una cantidad de 20 al día. Si son 140 a la semana, ya la señora puede sacar una canasta y los vecinos saben dónde comprar huevos. Rompemos el esquema que hacen las grandes avicultoras de los precios que sirven para las tiendas comunitarias. Ahí rompemos un esquema, ahí es un ejercicio como la ciencia le sirve a la gente. Ya, en los países pobres como los nuestros, si la ciencia no resuelve el problema del hambre, es una ciencia inerte, ¿no? O sea, podemos hablarle a la gente sobre robótica, inteligencia artificial, LIDAR y todos los demás. Y el pueblo te dice, pero ¿cuándo trae la gallina? Y el puerco, ¿cuándo la trae? Entonces, tenemos también ahí proyectos interesantes como en ganado porcino, más de 8 genéticas distintas de cerdo, que hacemos los cruces, generamos los F1, por ejemplo, de una landra, que es una parendera que quizás pueda tener 19 puercos para cruzarlos con un Durox, que es uno de músculo, y que puedes crear un F1 resistencia al traspatio y puedas repartir, por ejemplo, 280 lechones hoy a cada familia bajo un convenio que te retornan el 30% de la primera producción para entregarlos a otros vecinos, y hacemos economía circular. Ellos ya traen sus puercos a la planta para sacrificarlos, para el corte, para empaquetado, almacenamiento, y nosotros podemos orientarlos, no, pero la cárcel podemos venderle tanto, al Ministerio de Salud tanto, a cualquier área, así. Entonces genera una dinámica interesante donde las comunidades también empiezan a participar en esa gran movilización
innovación, en esa movilidad tecnológica que no deja, o de ciencia que no deja nadie atrás, y así llegamos ahí a esas comunidades y generamos, por ejemplo, el proyecto que le llamamos Espacios Comunitarios de Ciencia y Tecnología Aplicada, con bibliotecas digitales, donde los niños hoy pueden ir a estudiar, pueden ver espacios, pueden interactuar con una impresora 3D que nunca podíamos. En el colegio donde yo estudié en La Mosquitia, por ejemplo, tengo un espacio de ciencia, tecnología e innovación. Yo ya me imagino si yo hubiera tenido esa oportunidad, pero hoy los niños ahí que están ahí en el Instituto Río de la Posesión conocen robot, conocen una impresora 3D, tienen una biblioteca virtual de 10.000 libros, por ejemplo, para tener el espectro de lectura. Así un poco democratizamos la ciencia y hacemos que llegue allá donde están los más olvidados. Tú no tuviste reproductora 3D, pero ¿qué tuviste entonces para llegar a donde has llegado? Es decir, ¿qué te sacó a ti así del medio de La Mosquitia y de tu comunidad marginada, relegada, ninguneada por tantos años de oligarquías vendepatria como ha habido en nuestra América? ¿Qué fue lo que te trajo hasta ahí? ¿Cómo fue? Yo mire que yo caminaba 3 horas para ir a la escuela y 3 horas para regresar. Por eso hoy llevo brigada, yo ya no camino, ya caminé todo lo que debo caminar en mi vida. Pero para ir de vacaciones a mi casa yo caminaba 18 horas. Pero solo podíamos ir 1 o 2 veces al año. Entonces íbamos, un bus nos llevaba hasta un lugar que se llamaba Limoncito, de ahí empezamos a caminar hasta llegar a la playa por 3 horas. Y por la playa, de ahí nosotros llegábamos 16 horas para ir a la casa. Mi papá siempre me contaba la historia de mi abuelo, fíjate. Entonces mi abuelo nació en esta comunidad de Cozuna y ellos construyeron un barco. Entonces me parece que él tenía un hermano que era muy ordenado en las cuentas. Entonces construyeron un barco con velas y ellos viajaban hasta Belice, hasta la ciudad, a comprar los productos que suministraban en todas esas comunidades por la pulpería. Entonces que ya me dejaba, mira, mi abuelo era un científico de la navegación, o sea, ellos manejaban. Sin estudiar. Eso, sin estudiar, nunca habían estudiado, o sea, y ellos llegaban con un mapa que ellos hacían hacia las grandes ciudades. Quizás podían tener alguna brújula que había en un reloj, si podía en esos tiempos, pero yo me imagino a mi abuelo navegando hasta Belice a comprar productos, con velas, sin motor. Ya, mi papá siempre me hablaba de eso, pero mi papá me contaba que él tuvo que dejar la comunidad pequeño y no tenía recursos para abandonar la comunidad, tuve que salir casi huyendo y no lo dejaban también, pues era un niño. Él partió, me contó que partió por 2 meses corozo. Corozo es una palma que es así, que es bastante dura, que tiene que darle con una técnica al corozo pequeño, romperle, quitarle como la parte de la cáscara para romperle una corteza muy dura que tiene, que cubre la masa pequeñita que tiene. Con esa masa se hacía aceite. Entonces, esa masa se vendía en la ciudad. Entonces dice mi papá, pero tenías que quebrarla a modo que la masa no se despedazara para que te la pudieran comprar. Entonces, me dice mi papá que estuvo 2 meses, que se iba todas las tardes a romper corozos. Y cuando llegó la oportunidad, llegó un barco que pasó por el pueblo, un bote. Él se subió y le dijo al capitán, si me llevas a la ciudad, cuando yo venda ese corozo te voy a pagar el pasaje. Y él le dijo, venga muchacho, vámonos. Y él llegó a la ciudad de La Ceiba y trabajó donde un señor que tenía una tienda que se llamaba Simón Caguas. Primero él era el que limpiaba la yarda y luego él era el que lavaba los platos y hacía los mandados. Cuando vio que era bueno en matemáticas, le dijo que los ayudara en la tienda a vender. Y yo me acuerdo de uno de estos ricos, me citó una vez porque su nieta había aplicado 2 veces a la Universidad de Harvard y no había podido acceder. Y él me dijo que a ver si le podía hacer un coaching a la nieta, cómo aplicar a esa universidad de Ivy League. Y en ese diálogo yo le recordé, fíjate que mi papá aquí limpiaba la yarda, ¿no? Y yo pensaba, pero hoy el hijo del que limpiaba la yarda le puede hacer un coaching a la nieta para que pueda acceder a las universidades de alto prestigio. Entonces así van pero también la historia de mi pueblo me demanda que yo tengo que ser diferente. Los garífunas surgen de la isla de San Vicente, las Antillas Menores, con sus ancestros Caliponan, que eran los caribes amarillos y rojos,
que estos se unieron con negros africanos para poder crear lo que somos nosotros ahora, los garífunas. Es una única sociedad negro-indígena existente en las Américas que todavía preserva su propia lengua. En el año 1635, en San Vicente, esta nueva sociedad que surge fue atacada por la corona francesa para continuar los procesos de esclavitud. Uno, primero, que estos negros africanos llegaron por un proceso de rebelión con 6 barcos que pararon enfrente de la isla de San Vicente. Fue atacada por los caribes rojos, robaron los alimentos, liberaron unos negros de ahí para que le ayudaran a bajar los alimentos. Los negros liberaron los otros 6 barcos y formaron en San Vicente la primera comunidad cimarrona de negros que fueron traídos a la esclavitud y nunca llegaron a ser esclavos. Y se unieron con los amerindios y vinieron mis ancestros garífunas. Estos, cuando fueron atacados por los franceses, desataron una guerra que duró 10 años contra la corona francesa. Significa que fueron mis ancestros los que desafiaron a los franceses incluso antes de la revolución haitiana. Incluso se habla en el Caribe de que los garífunas le dieron la mano a Toussaint Louverture para entrenar a sus hombres cuando empezó a desafiar en los 1780 y pico. Allí la corona francesa, habían garífunas con Toussaint Louverture. Y fíjese, años después vino la corona inglesa al proceso para atacar y al ser la misma acción de querer capturar a los nuevos negros que empezaron a nacer en la isla. Ahí se desató una guerra liderada primero, comenzada por una mujer que después de 15 años de guerra entre los garífunas y los ingleses, que hablar y desafiar a esas potencias, a esas coronas, a esas colonias en ese tiempo, era el insulto más grande en la historia. Los ingleses tuvieron que transportar ganado para destruir la comida de los pueblos porque vivían de la agricultura de subsistencia, y una vez llega la esposa del líder Satuyé, que era el máximo líder garífuna, al campo y mira todo destruido y le dice a Satuyé, en nuestra lengua garífuna, Satuyé, hagaderuñen alundu na wachari. Animanigiti bulu berereguni, rubo bigala sunu. Ni shugubunigudu buñe de na mugerereguaña. Que traducido al español quiere decir, Chatuyé, los ingleses están destruyendo la comida de mis hijos y tú no tienes el valor de hacerle la guerra. Dame tus pantalones. Yo te voy a dar mi falda, pero yo voy a pelear contra ellos. Allí surge, incluso hoy, determinado por la historia, la batalla colonial más larga del hemisferio occidental. Más de 35 años luchamos contra la colonia. O sea, esa determinación histórica de la batalla más larga, la batalla anticolonial más extensa que puede existir en el hemisferio occidental, la liberaron mis ancestros. Entonces nosotros nacimos, por eso hoy todavía hablamos nuestra propia lengua. Tenemos nuestra propia espiritualidad, nuestra manera. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con tu historia personal? Ese espíritu que nos inyectaron nuestros abuelos, de que quiénes éramos, de dónde veníamos, nos ayudó a romper esquemas. O sea, cuando yo llegué en la escuela en mi pueblo, había un gran rótulo así en la aula que decía, prohibido hablar garífuna en este lugar, ¿ya? Y nos hincaban en las piedras hasta que sangráramos la rótula, los profesores con una mesa en la cabeza cuando nos escuchaban hablar nuestra lengua. Pero mira, de ese polvo nosotros nos levantamos. Y hoy orgullosamente hablamos nuestra lengua. Y nuestros padres nos decían, nuestros abuelos nos decían, en las casas, cuando llegábamos con las rodillas sangrientas, los profesores, usted nunca tiene que olvidar de hablar su lengua, usted es garífuna, ¿no? Entonces allí llegábamos al día siguiente, adoloridos frente al profesor que te había castigado, para hablar todavía nuestra lengua. Y hoy, con esta lucha, estos pueblos se tuvieron que aprobar la educación bilingüe intercultural en esas comunidades que hoy dan la dignidad a esa lengua que tiene una historia, ¿no? Que hoy América Latina, o sea, si nosotros miramos, los garífunas ayudaron a Toussaint Louverture para la libertad de la primera República Libre de América. Y Toussaint Louverture le ayudó a Miranda y le ayudó a Bolívar para la libertad de la Gran América del Sur. Incluso le hicieron la bandera, le dieron hombres, le dieron municiones, o sea, esta sangre negra marchó a América del Sur para su proceso de liberación. Así que América tiene una deuda histórica con los garífunas. Y Gómez y Maceo estuvieron en Honduras. En Honduras fueron jefes militares. Claro, pero jefe del correo
funcionario del Correo de Honduras, fue Máximo Gómez. Máximo Gómez. Pero antes estuvo en el ejército, al frente. Y Maceo, somos lo mismo, ¿no? Es decir, que las rodillas sangrantes tuyas también están acá. Creo que hay un componente importante. La respuesta, sin embargo, tristemente, ya tienes que irte, lamentablemente, pero esa historia prácticamente no se conoce. Sí, no se conoce. Sigue siendo otra deuda tuya. Es que hay una cuestión que se llama history, en inglés, que lo parafrasean bien, que es history, la historia, pero también se escribe como H-I-S, his history, o sea, la historia de ellos sobre nosotros, la verdadera historia nuestra y la historia que ellos escribieron sobre nosotros, o sea, esa historia eurocentrista que escribieron sobre nosotros nunca podría subir nuestra autoestima, o sea, ellos escribieron lo que ellos conceptualizaban con toda su arrogancia, todo su espíritu de discriminación, todo su concepto que no éramos individuos, no éramos personas. Entonces nosotros debemos de empezar a escribir nuestra historia, la pujanza del pueblo nuestro. Por eso lo decimos en todos los escenarios. Sé que hoy puede entender que nuestros ancestros liberaron la batalla anticolonial más grande de la historia, que tenemos que conocerla, pues eso sube los autoestimas de los mexicanos pueblos. Tienen un libro que se llama Visión de los Vencidos. Hay que hacer la visión de los vencidos. Termino. Mucho tiempo después, con toda esa historia en tus espaldas, llegas a Cuba, conoces a Fidel Castro y te recordó a los garífunas. Oye, conozco al comandante. Usted sabe que la doctora Gillian invitó a Fernando Retamar a la Escuela Latinoamericana de Medicina y él dio una exposición. Retamar era una enciclopedia andante. El Calibán, la historia de los caribeños. Pero además el cariño que él irradiaba con esa pausa y ese don de la expresión de la palabra. Es el arte de la comunicación, esa es una ciencia espectacular. Entonces Retamar empezó a hablar de Honduras y empezó a hacer un tránsito sobre los diferentes grupos étnicos existentes. Llegó a los garífunas y él preguntó, ¿y hay garífunas aquí? Y yo levanté la mano. Él hizo la pregunta, empezamos a hablar. Y él dijo, yo voy ahora donde Fidel y le voy a contar que conocí un garífuna aquí. Ese creo que fue el primer acercamiento a través de Retamar. Y yo todos los días le decía a Gillian, que Gillian, aquí solo vemos 5 negros, si esas becas fueran para lavar platos, aquí estuviera lleno de negros, no cabían en el avión, o sea, pero allá como son becas para medicina, no nos seleccionan, ¿qué pasa? Y ella me decía, no, creo que ya no hay cupo, Luther, y todos los días, iba ahí todos los días. Y un día le hablamos, ella le dijo a Retamar, y pasando el Palacio de las Convenciones, iba a pasar el comandante aquí, y ella me empujó y me dijo, dile a Fidel lo que me dijiste a mí sobre los garífunas. Y yo le dije, comandante, no, necesitamos más becas para los garífunas. Ahí no hay negros médicos, es difícil por la pobreza y todo lo demás. Lo que ganan nuestros padres en el año es el precio del libro de anatomía, entonces necesitamos. Y él me dijo, ¿cuántos garífunas tienes en la mente? Y él me llevó a un cuarto ahí aparte y me empezó a hablar sobre Maceo, sobre los hombres que lo acompañaron como el general Almeida en los procesos de la revolución, la obra del Che con la comunidad negra después, que trabajaban en la caña por centavos, y me dijo la deuda histórica de este pueblo con aquel militar que lo salvó, que también era negro, o sea, y empezó a contarme la lucha de Maceo, uno de los generales negros de este país, y me dijo, no, hay una deuda histórica con la comunidad negra. ¿Cuánto tienes en la mente? Y yo le dije, unos 3, 4, 5 podemos traer, comandante. Él me dijo, no, va para Honduras mañana, trae 20. Entonces yo después le conté a Gillian, yo le confesaba ayer, Gillian, después de que el comandante me dijo, enfrente de todo, ve, trae 20 todos los años. Yo decía, el comandante me dijo que fuera a traer más. Y hoy tenemos más garífunas graduados de la Escuela Latinoamericana de Medicina que 1 siglo y medio de historia de la fundación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que se fundó en 1847. Eso significa muchísimo para nuestro pueblo, un recurso humano muy valioso. Imagínate que en Honduras podemos tener cardiólogos, pero solo hay 2 cardiólogos, electrofisiólogos, arritmiólogos en todo el país. Y uno de ellos es un garífuna grabado en Cuba. Ese es motivo de tener el pecho hinchado sobre lo que significa este proyecto de la Escuela Latinoamericana de Medicina para los pueblos del mundo. 31,000 médicos de 105 países del mundo. No existe ninguna sociedad médica que tenga ese volumen de graduados, esa diversidad
de formación técnica, especialistas en todos los niveles, de todas las especialidades, diseminados en más de 100 países del mundo. Hoy esta única fuerza lo tienen los egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina, nada más que estamos dejando que lo exploten otros proveedores. Entonces no somos capaces ni venderle un solo guante. Con eso supliríamos todo el problema para construir más escuelas latinoamericanas que puedan existir en el mundo. Eso ya no lo van a poder parar, no existe, tuvieron que tener la visión de Fidel. Si quieren que funden otra Escuela Latinoamericana de Medicina en Miami y que formen 31,000 profesionales algún día que quieren competir con esto es una hermandad que usted agarra el teléfono y va a aterrizar en Punta Cana y usted dice, aterrizando en Punta Cana, cualquier egresado del ELAM conectado, inbox, el que esté cerca, nos reunimos para cenar en la noche. Eso es a las 4 de la tarde, a las 8, habemos 50 ahí llamando un buen bayú, ¿ya? Y contando qué nosotros estamos haciendo, qué están haciendo los otros, cómo estamos transformando procesos de salud en el mundo. Eso es imparable, es bello, y las historias... es decir, tú empatas la historia de tus garífunas, la que te contaron tus padres, tus abuelos, esa batalla por romper ese ¿cómo se llama lo que daba el aceite que tu padre iba a vender? Corozo. El corozo. Yaguara se llama en garífuna. Ajá. Yaguara en garífuna. ¿Tú enlazas eso con tu encuentro luego con Fidel? ¿Ves parentesco en eso? Y nos dio. Entonces, Fidel, fuimos a traer los primeros garífunas, los primeros 20. ¿Ya? Me fajé con el embajador de Cuba cuando llegué allá, pero conseguimos los 20 y los trajimos. ¿Era Polanco en aquella época? No era Polanco. Polanco era jefe de la Brigada Médica Cubana, era el aliado de nosotros en eso. En Honduras, los embajadores eran los médicos. Sí. En Honduras. O sea, podía existir una oficina funcional administrativa de la embajada, pero a la gente los embajadores eran los médicos. O sea, el máximo embajador era el jefe de la Brigada Médica Cubana. Entonces nos traemos los primeros garífunas en esa parte histórico, y luego nosotros logramos casi más de 100 becas para la comunidad garífuna en Honduras, pero más de 1000 becas para los hondureños. Eso es una contribución. Hoy, si estos médicos hubieran sido formados, por ejemplo, en Honduras, los de Honduras, en otras parajes del mundo, cuesta $500,000 la formación de cada médico general. Ese aporte no existe plata en el mundo que pueda pagarlo. Hoy Cuba nos ha dado, por ejemplo, a los hondureños 1000 médicos que hoy son directores de hospitales, otros han sido ministros de salud, otros son viceministros, hoy dirigen hospitales, centros, jefes regionales, imprimiéndole una dinámica distinta. Ese parto de la Escuela Latinoamericana de Medicina, ese parto de la Revolución Cubana, transformó los rostros de las sociedades médicas elitistas en el mundo, ¿ya? Que hoy se miran pasear un cardiólogo hemodinámico con rostro de indígena o con rostro de hijo de obrero, allí como los que el sol ha quemado. ¿Me entiende? Entonces eso genera una metamorfosis hasta en esas sociedades elitistas de médicos que existentes en el mundo. Que ya no puedes parar eso. Es imposible. No, yo te hacía esa pregunta porque van a empezar los 100 años de Fidel y todo parece indicar que Fidel recién está entrando a la eternidad, ¿no? Recién cuando él decía estos muchachos algún día se comunicarían entre ellos con sus aparatitos en cualquier parte del mundo. Hoy es una realidad y es hermoso lo que construyen desde un centro en las montañas de la Mosquitia hasta un centro de investigación de la más alta niveles. La sede es en Atlanta, ahí tenemos egresados de la ELAM, no, ya. O en los centros como el Albert Einstein en Nueva York, por ejemplo, donde hay egresados de la ELAM, pues, o en cualquier centro en África, en Asia. Es hermoso cuando te encuentras. Fíjese que no necesitas ser de la misma generación. Alguien solo se presenta, es que yo soy ELAM, y ahí hay un abrazo que se funde, ¿no? O sea, es una hermandad que se construyó allí alrededor de la croqueta, ahí en la que la tira. Pero lo hizo claro. Gracias, Luther, gracias. Un verdadero placer estar contigo. Siempre. Y conversar en este programa. Nos queda siempre cosas por conversar y volverás. Gracias, muchísimas gracias. Y bueno,
me quedo con la ilusión también de que siga el gobierno de Libre, que sigan las mujeres en el poder y se siga implantando esa sensibilidad especial. Ustedes pueden ser pueblos fundadores en ese sentido. Así es, en noviembre el pueblo se alza con otro triunfo, del triunfo de nuestra abogada Rixi Moncada como próxima presidenta de Honduras. Un saludo, Honduras. Un abrazo, gracias. A la que le debemos también mucho. Sí. Gente como tú, por ejemplo. Gracias a ustedes por su atención en la mesa redonda. Muy buenas tardes. Decidimos, después de graduarnos en la Escuela Latinoamericana, hacer un esfuerzo colosal, ir buscando recursos. Nos donaron este terreno, hicimos una champa de plástico, empezamos a buscar donaciones de medicamentos y empezamos a trabajar para demostrarle a la gente que nosotros venimos con una concepción diferente, una idea nueva de la medicina, de llegar ahí donde la gente, tocarlos. Lo que nosotros buscamos aquí en la sociedad garífuna es crear un modelo. Como nosotros, los egresados de la Escuela Latinoamericana, bajo esos principios que Fidel nos inculcó, de ser médicos de ciencia y conciencia, integrales e incondicionales, dispuestos a marchar a cualquier oscuro recóndito rincón del mundo para prestar los servicios de salud, ¿cómo podemos establecer un modelo en esta sociedad capitalista, un modelo de salud alternativo para los pobres? La misma miseria que nosotros miramos en los países latinoamericanos, la misma exclusión de los humildes, las grandes masas desprovistas, desposeídas, cada vez más los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Las masas aumentan más, las cadenas de pobreza aumentan cada día más y más. Y creemos de que como jóvenes tenemos un papel fundamental, un rol que jugar en esto.